5, 4, 3, 2, 1. No se ríe, hermana, que está saliendo la cama. No se ríe, que es cosa seria. Me llama la risa. No se ríe de esas cosas. Es cosa seria, mamá. Gracias. ¿Es para los dos? ¿Para todos? Yo me estoy viendo. Ahí. Está prendido. Para acá. Sí, quería preguntar. Muy buenos días, queridos hermanos, familia en Cristo. Hoy es un día hermoso, un sábado especial y gracias por estar hoy conectados, aquellos hermanos que quieren tener un encuentro personal con Dios. Y en este momento vamos a escuchar vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, alabado y bendecido sea tu nombre en esta mañana, Señor. Gracias por las bendiciones, gracias también por los desafíos que tú pones y así nos podamos acercar más a ti, Señor. En esta mañana, Señor, bendice tu pueblo y quédate con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Podemos escuchar el canto 62? Ya no hay tiempo. Son las 10:22. Ya no hay tiempo. Ok, vamos entonces a entrar a la lección. La lección de hoy estamos estrenando lección. Perdón. La educación en el jardín del Edén. Recordemos que la historia de la educación es algo que viene, ¿verdad?, desde nuestros antepasados, desde el principio, ¿verdad? En el jardín del Edén no es más que algo que queremos que se pase atrás generación, sino que es también saber y enseñarnos más acerca de la vida. Vamos a mirar nuestro versículo de memoria. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? Maestro 30, Job 36, 22. En el día domingo vemos la primera escuela. Esta es una iniciativa divina, ¿verdad?, para la humanidad. Algo que nuestro Señor nos dejó y por ende hoy en este tiempo nos quiere restaurar. Uy, perdón. ¿Quiere decir algo? Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, hermanos. Estamos en esta mañana aquí para repasar nuestra lección y como habíamos comentado, en la educación en el jardín del Edén,
esta lección más que nada se combina o se refiere a la creación. Dice que en el principio pues Dios creó el jardín del Edén y le fue entregado a Adán para que él lo cuidara, lo labrara y sobre todo cuidara de él. Dice que el Señor lo compara en esta lección como una aula. ¿Qué es una aula? Es un cuarto, un salón donde se estudia y se aprende. Lo que me gustó de esta lección es que dice que en esta aula no había que estudiar, o sea, todo se aprendía naturalmente. ¿Por qué? Porque dice que el Señor fue el director y maestro de esta primera escuela. O sea, ya el Señor nos había de antemano dado todo lo que necesitábamos. Simplemente cuál era podemos decir, el mandato, las reglas. Vemos que hoy en día en los salones, en las escuelas, el maestro tiene algunas reglas, por muy sencillas o grandes que sean. Podemos poner, por ejemplo, que no nos dejan masticar chicle en la escuela, y tampoco creo yo que debemos de tomar en cuenta y tener conciencia que cuando venimos a la casa de Dios también tenemos que mantener esas reglas, esos principios y respetar la casa de Dios, y igual no masticar chicle. Una de las cosas también que me llamó mucho la atención fue que a pesar de que todo estaba, podemos decirlo así, servido, todo estaba nada más para vivir en el Edén, dice que el mensaje principal, ¿cuál era? Se les había dado también un mensaje, ¿sí? ¿Qué tipo de mensaje o qué tipo de advertencia se le había dado a Adán y a Eva en el jardín del Edén? Se les había advertido que había caído un ángel malo, ¿verdad? El mensaje se le había dado a Adán y Eva. ¿Estaban conscientes de lo que Dios les había dicho? Claro que sí. Pero también veamos desde la otra perspectiva. La serpiente sabía también de ese mensaje, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió cuando se encontró a Eva con la serpiente en ese árbol? Sí. Dice ahí que Eva le presentó las mismas palabras que el Señor le había dicho, pero añadió. ¿Qué fue lo que añadió? Dijo que el Señor se había dicho que no comieran de ese árbol, y ella añadió, e inclusive ni tocarlo. ¿El Señor le había dicho que no lo podían tocar? No, el Señor en ningún momento le dijo que no lo podían tocar, que simplemente no podían comer de eso. Entonces, de repente nosotros somos muy buenos o muy creativos para decir cosas que aún no están dentro de la palabra de Dios, ¿sí? Así que pues esta primera escuela era para que nosotros obedeciéramos ¿a quién? Al maestro y director de la misma, pero elegimos mal a otro tipo de maestros y las consecuencias fueron grandes. ¿Por qué? Porque así como fueron desterrados del jardín del Edén Adán y Eva, viéndolo en el sentido espiritual, nosotros hoy en día, si no seguimos reglas o lo que en las aulas nos enseñan, también tenemos el riesgo de no terminar algún estudio y ser también expulsados. No sé si me estoy tomando mucho tiempo, pero pueda. Ok. Bueno, también en el día miércoles dice recuperar lo perdido. Ahí Dios nos habla sobre cómo podemos nosotros trabajar en nuestra vida para poder recuperar eso que el Señor tenía en mente desde el principio. Dice, toda acción trae su consecuencia. Adán y Eva desobedecieron y era necesario que se cumpliera lo que Dios había dicho. Nunca
habían sabido lo que era tener una conciencia culpable, ni habían sabido lo que era sentir temor de Dios, hasta el día en que se escondieron entre los árboles. Pero ahora que habían pecado, se cubrieron e hicieron ropas de higuera. Ahí fue cuando Eva ya había pecado y había hecho que Adán también cayera en pecado. Y sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que ellos estaban desnudos y pues tenían miedo de Dios, y por eso se habían escondido y se cubrieron su cuerpo para que Dios no los viera. Ellos creían que Dios no se iba a dar cuenta de lo que habían hecho, pero sabemos que en el Edén allí andaban los ángeles desde el principio, platicaban con Adán y Eva, y Dios también estaba ahí con ellos, y pues Dios él sabía, ¿verdad?, lo que iba a pasar, porque él sabía que Satanás, él estaba queriendo que Adán y Eva cayeran, y lo logró. Entonces, si buscamos en Génesis 3:16, ahí también nos dice cómo fue que pasaron las cosas, ¿verdad? Dice Génesis 3:16. Dice, a la mujer dijo, multiplicarán de gran manera los dolores de sus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y en Génesis 3:17, ahí nos dice, y al hombre dijo, por cuanto habéis desobedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol en que te mandé diciendo, no comeréis de él, maldita será tu tierra por tu causa, con dolor comerás y ella todos los días de tu vida. Ahí es donde el Señor le dijo a Adán y Eva que son las consecuencias. Si miramos, son las consecuencias del mal que ellos hicieron, porque Dios les dijo que no se acercaran al árbol, que no lo comieran, que ellos podían gozarse de todo el Edén menos de ese árbol. Dios ahí les estaba dando a ellos la oportunidad de elegir. Desde el principio el Señor no fue una persona que les dijo, les estaba dando como órdenes, sino que les estaba diciendo que gozaran, que trabajaran, que hicieran todo. Solamente era una cosa que ellos no podían acercarse ni comerla, porque entonces pues no les iba a ir bien, ¿verdad? Pero ellos decidieron que no. Satanás hizo caer a Eva y enseguida Eva fue y hizo caer a Adán. Entonces sabemos que el enemigo nos puede atacar a cualquiera de nosotros, y nosotros podemos hacer que otras personas caigan también en pecado. Tenemos que cuidar de que nosotros no caigamos y los demás, y no hacer que otras personas hagan lo mismo que nosotros. Dice, a pesar de todo lo malo, Dios tenía un plan B, era redimir a todo ser humano, porque Él nos ama, enviando a su Hijo para morir por nosotros y darnos vida eterna. Es por él que aún hay esperanza para cada uno de nosotros. Solo Él puede restaurar lo que se desfiguró por causa del pecado. A través de la oración y del estudio de la Biblia podemos asegurarnos que Dios y conocer su amor. De hecho, vemos ahí que la serpiente fue y le dijo que Dios era egoísta. Hasta eso les dijo que era egoísta, porque él no quería que nadie fuera igual que Dios. Entonces, hablando del mensaje, estaban conscientes Adán y Eva de lo que Dios les había dicho y de lo que él quería. Y como les vuelvo a repetir, la serpiente también sabía. ¿Por qué? Porque había sido un ángel caído. Ahora, la pregunta es,
Pues ¿qué no dice que en el principio Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? O sea, ahí estamos viendo que ya era semejante a Dios, ¿sí? No tenía la necesidad de comer del fruto prohibido. Pero ¿quién fue más astuto que los seres que Adán y Eva? La serpiente, porque dijo, es que ustedes no saben que Dios es egoísta y no quiere que sean igual que Él. Cuando dijo eso, ella hubiera traído a su mente, hubiera recordado que el Señor en el principio dijo, crearé al hombre a imagen y semejanza, ¿sí? Así que les quiero leer aquí en 2 de Pedro 2 1, es del 3 al 11, pero yo voy a leerles lo que dice el número 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, como decíamos, si es una escuela, o sea, todo se nos había dado de aquel con su gran poder. ¿De quién? De Dios. ¿Sí? Nos había dado todo ya el conocimiento, se había dado todas las instrucciones, todo lo que teníamos que hacer. ¿Sí? ¿Y qué dijo? Aparte también les dio trabajo. Le dio trabajo a Adán para que se encargara de nombrar a todos y cada una de las criaturas que había en la tierra. Entonces, no era, creo yo, que no era necesario haber desobedecido o adquirir otros maestros. ¿Qué podemos decir aquí? Que en una aula, por mucho que estudiemos, a final de cuentas va a haber un examen, ¿sí? Hablando actualmente. Entonces, en el Edén, ¿creen ustedes que hubo también un examen o una prueba que se les hizo a Adán y a Eva? ¿Sí? Fue una prueba o una situación que podemos llamar simple o muy sencilla, ¿verdad? Que no coman. ¿Acaso iban a sufrir, puedo decir, sufrir hambre si les había dicho que podían comer de todo el árbol que había ahí? No. Entonces, tener en cuenta que la serpiente también estaba muy interesada en hacer caer, si no había podido con Dios en el cielo, hacer caer a los seres creados que Él tenía en la tierra. Pues por eso precisamente, hermano, nos dice el día martes que no debemos de pasar por alto el mensaje de Dios, ¿verdad? No debemos de pasar por alto las escrituras, y las escrituras están muy claras y debemos de ponerle conciencia a lo que se estudia, por eso escudriñar, porque debemos de aprender bien lo que nos está diciendo para, como también dice la lección, nosotros somos muy buenos para agregarle palabras o que a lo mejor nuestras propias experiencias queremos hacerlas ser vistas o ser prácticas dentro del concepto cuando estamos en una prueba en algo. Y no, debemos de ir a la palabra de Dios y hacer exactamente y darnos cuenta qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios ahí mismo, precisamente para no caer, precisamente para no cometer el error, porque la palabra de Dios está muy clara y fácil se puede discernir y se puede interpretar. O sea, ahí tuvieron ellos el error de decir, Eva de decir, bueno, yo pienso, yo creo, yo siento o se me hizo mejor decir esto, y eso no se debe de hacer precisamente porque podemos caer en el error, podemos caer en la situación que misma Eva hizo. Pero gracias a Dios y en su infinito amor y en su infinita gracia, pues Él ha mandado a Cristo Jesús para recuperar lo que se había perdido en el jardín, ¿verdad? Porque de antemano sabemos que el jardín fue nuestra primera escuela. ¿Cómo aprendemos nosotros? A veces hay personas que nunca fueron a la escuela o fueron hasta ciertos grados y son personas llenas de conocimiento. ¿Por qué? Por el trabajo, el correr de la vida diaria, ¿verdad? Es lo que los ha llevado a tener ese conocimiento. Entonces, Dios nos está dando ese conocimiento a través de su ejemplo, de lo que Él quería primeramente poner una aula bella, una aula hermosa, un jardín.
actualmente tenemos la educación como un salón de clases, ¿verdad? Si no vamos al salón de clases pensamos que no estamos educados, pero no. Realmente la vida también te educa. Dios por eso puso a Adán y Eva en el jardín, le enseñó a trabajar, le enseñó. Él sabía sus actitudes que tenía Adán, él sabía que podía ser dueño de ese jardín, podía ser el que prosperara, para que prosperara así como nosotros, Dios quiere que tengamos conocimiento para prosperar, ¿verdad? Por eso hizo intromisión. Yo veo a mis hermanas que son maestras, que ellas cada vez que termina el ciclo escolar, rápido se preparan para ir a poner anuncios en las paredes, los mensajes bonitos, las lecturas, las sílabas, todas esas cosas que los maestros pueden hacer, como lo hacemos también ahí en la iglesia, respecto a poner en las paredes la misión, el servicio. Todo eso es algo bellísimo que se puede encerrar, lo que hacer el ambiente de la educación para que aprendan. Dios fue mucho más allá de eso, puso las bellas flores, los bellos animales, o sea, fue un salón del paraíso como nosotros no tengamos idea. Entonces Adán y Eva tenían la oportunidad de haber crecido y prosperado muchísimo, pero precisamente por no tener el cuidado de no de pasar por alto el mensaje, de haber fortalecido bien lo que Dios les había dicho en sus corazones y en sus mentes y en sus acciones, pues cayeron, ¿verdad? Pero gracias a Dios que también Él pudo mandar a crear un plan B de recuperar lo perdido. Sí, ¿verdad? hermana, mire, en Génesis, en Efesios 5:6, ahí Dios nos dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así es que si nosotros queremos que todo vuelva a ser como al principio, ¿verdad? Antes de que Adán y Eva pecaran, que sabemos que esa es la promesa que Dios nos da, entonces tenemos que ser obedientes al Señor, a guardar sus mandatos, aunque no nos guste. Si de veras queremos a Dios y lo amamos y queremos ser salvos, tenemos que seguir su palabra, ¿verdad? Y aprovechar esta oportunidad que tenemos, porque no va a haber otra oportunidad. Sabemos que con todo lo que está pasando en este mundo no va a haber otra. Entonces hagamos caso de la palabra del Señor, y aunque no sea lo que nosotros como seres humanos queremos, pero si Dios nos lo manda es por nuestro bien, y hagamos caso a eso. Y si estudiamos también su palabra, nadie nos va a poder engañar. Hay cosas que parecen buenas, pero no son buenas. Entonces, a través del estudio de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta cuando es mentira y cuando es verdad. Y así nos vamos a poder alejar de lo malo. También aquí en Filipenses 2:5-8 nos dice: por lo tanto, si hay haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A mí aquí me quedó que debemos de ser humildes cuando vamos al libro de texto, ¿verdad? Que es su palabra, cuando leemos la Biblia, cuando Él nos está hablando en algo relacionado que estamos haciendo mal, ya sea con el prójimo o nosotros mismos. A veces no nos damos cuenta que utilizamos mal nuestras palabras, usamos mal hasta nuestra propia persona, ¿verdad? O sea, en el comer, en el vestir, y presentarnos en lugares, ¿verdad? Donde tenemos la imagen de Dios, porque todos somos imagen de Dios, ¿verdad? Pero cuando conocemos, aquí por ejemplo en el caso de Eva, ¿verdad? Que ya conoce, ella ya sabía
y por ende también nosotros conocemos, sabemos y a veces somos, decía mi hija, somos cabezón. Vamos y hacemos lo que no debemos hacer, o hablamos o decimos. Y pues bueno, lo importante aquí es que lo bueno es que la gracia de Jesús y el plan de redención, no todo está perdido. Tenemos esperanza de salvación y de restauración, y buena parte de la educación cristiana debería ser guiar a los alumnos hacia Jesús, a la que Él hizo por nosotros y la resurrección que Él nos ofrece. La verdad, la educación conducirá al verdadero conocimiento, el conocimiento que es Cristo Jesús. Por lo tanto, no solo nos volveremos más semejantes a Él, sino también podríamos compartir lo que conocemos de Él con los demás. Y ahí vemos, ¿verdad? También, por ejemplo, en la iglesia también es un lugar de educación. En esta semana compartí, ¿verdad? Estoy en un lugar donde hay una señora, ¿verdad?, que me hace mucha pregunta acerca de la Biblia, acerca de Dios, y ella me dice, me gusta leer la Biblia, pero no la entiendo. Dice, ¿por qué no? Dice, uno lleva a otro y a otro versículo y nos lleva a algo más, dice, y ahí es donde yo me pierdo. Y pues ahí, gracias a Dios, ¿verdad? Pude sacar, ¿verdad?, el material y mostrarle, ¿verdad?, que la iglesia también es un lugar donde nos educan, y ahí ella me pidió un librito, un material, y pues ya tiene ella material, ¿verdad? Y me dijo que eso también es muy importante, que en la iglesia nos educan. Y pues lo importante también es que tenemos libre albedrío. Tenemos un libre albedrío donde no nos forzan, ¿verdad? O sea, el libre albedrío, ¿verdad?, también es algo que nos relaciona si queremos tomar lo bueno o lo malo, ¿verdad? Ahí el Señor le presentó a ellos la oportunidad, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, en el día jueves miramos también los engaños, cómo Satanás, ¿verdad?, también él se disfraza y nos pone a veces en que la autoridad, o sea, es algo quiere ponerlo como autoritarismo, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir autoridad? Pues que ha hecho creer que Dios nos quiere forzar nuestra voluntad, pero Dios no es así. Dios nos ha dado el libre albedrío para escogerlo, y entonces en nosotros está si rechazamos esa enseñanza, esas bendiciones que Él quiere darnos. Pero Él no es un Dios autoritario, nos dio ese regalo de la libertad, y pues nosotros debemos sabiamente escoger seguir sus mandamientos. Gracias, hermana. Pues aquí tenemos, ¿verdad?, un regalo hermoso, muy precioso, y sobre todo que nos ayuda cada día, ¿verdad?, que es la Biblia, la oración, y pues seguir sus enseñanzas. Y esta lección, estos 13 temas que tenemos, ¿verdad?, para este trimestre, va a ser de mucha bendición, porque también lo he encontrado yo. A veces uno dice, esto ya lo miré, ya lo repasé, pero aún así el Señor todavía tiene mucho para nosotros, mucho conocimiento que tenemos que adquirir de Él. En el día jueves dice, los que desprecian la autoridad. El día jueves dice, los que desprecian la autoridad. Y en 2 de Pedro 2:10 dice, sobre todo a los que se dejan llevar por la depravada naturaleza humana y andan en deseos impuros y en la inmundicia, con lo que desprecian la autoridad divina, son atrevidos y arrogantes y no tienen miedo de insultar a los poderes superiores. Dios nos deja ver a través de las cartas del apóstol Pedro que la
los falsos profetas y maestros que niegan al propio Señor que los redime. Sabemos que hay muchas personas que hablan y hablan de Dios, pero no dicen lo que es verdad, ¿verdad? Solamente hablan a su beneficio de ellos porque quieren sacar un provecho de sus feligreses. Pero nosotros sabemos que si esas personas estudiaran bien la palabra de Dios como es, entonces se darían cuenta que ahí están siendo engañados, ¿verdad? Así nosotros sabemos que si nosotros seguimos a nuestros dirigentes, ¿verdad? Y si ellos vemos que no están diciendo lo que dice aquí en su palabra el Señor, entonces nosotros no vamos a hacer caso a lo que ellos nos digan. Nosotros vamos a hacer caso a lo que Dios nos dice en su palabra, porque así mucha gente ahora en estos tiempos y de los tiempos antiguos, mucha gente ha estado siendo engañada a través de eso. Por eso muchas personas están saliendo de sus iglesias para ir a otras. ¿Por qué? Porque cuando les hablan de la palabra de Dios y se las enseña, que ellos mismos lean, ellos se están dando cuenta que es verdad lo que les están diciendo, que donde están no es la verdad. Dice el Señor será duro con estas personas y sus malas acciones serán castigadas con justicia. El objetivo es advertir a todo cristiano y acerca de falsos maestros que intentan alejar a los seguidores de la verdad, aferrándose firmemente a la verdad que les han enseñado. Así es que, pues, hermanos, hay que seguir estudiando la palabra del Señor. No hay que dejarnos llevar por palabras bonitas de otras personas, porque hay muchas personas que tienen mucho carisma y hablan muy bonito, pero en realidad no es la verdad que Dios quiere que nosotros sepamos, sino que nosotros mismos estudiemos y el Señor, a través de la oración y de la fe, el Señor nos va a dar el conocimiento que nosotros necesitamos para seguir adelante en nuestras vidas y poder también enseñarles a otros de su amor y de su palabra. En segunda de Pedro quiero leer 2 de Pedro 2:1 y dice ahí: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías y destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Estos son a los que dicen que a los que desprecian la autoridad, y ahí podemos tener que Noé fue salvo junto con 7 personas, y vemos también la historia de Job. Vemos que también ahí los amigos llegaban y le decían que él había hecho algo mal. Sí, vemos de la historia de Job, pues que también estaban los malvados ahí, pero Job era un hombre justo. ¿Sí? Queremos saber si ya tenemos tiempo para seguir, si no, vamos a... estábamos hablando pues de los que desprecian la autoridad, y como venimos diciendo, o sea, autoridad es como no es forzar, sino simplemente seguir, y el Señor también por esa razón nos dio libre albedrío. Pero si no seguimos eso, ¿qué sucedió cuando el diluvio, verdad? Noé estuvo hablando y predicando que iba a haber un diluvio, y ahí fue una libre decisión de las personas. Vimos que no hicieron caso, e inclusive tildaron a Noé de loco, nunca habían visto lluvia. También en el caso de Job, ¿qué decían los amigos? Y eso que eran sus amigos, o sea, con amigos de esos, pues no, ¿qué podemos esperar de los que son nuestros enemigos? ¿Verdad? Pero Job se mantuvo firme, ¿sí? ¿Por qué?
Porque como hemos venido hablando en esta lección, no hay que pasar por alto ¿qué? El mensaje de Dios, ¿sí? Y por eso Job era una persona fiel y justa, y él se mantuvo firme. También vemos ahí en la situación de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Ellos que eligieron hacer el mal, ¿sí? Entonces el Señor no es que sea castigador ni que sea autoritario, sino que simplemente busca redimir o salvar a aquellas personas que quieren que sean quien le sirvan a Él. Okay. Nomás quiero apoyar el texto. Esto se encuentra en Colosenses 2:8. Dice: mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones del hombre, y conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Okay. Dios nos da una gran esperanza para los justos. El Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y sabe también reservar a los injustos para que sean castigados en el día del juicio. Segunda de Pedro 2. Pero para los injustos, los que desprecian la autoridad, hay agudas advertencias y palabras de condenación. Así es que, hermanos, todo eso está en la palabra de Dios. Trabajemos en nuestra vida espiritual para que pues no nos caigan las cosas malas, ¿verdad? Que Dios está preparando para las personas que no le obedecen. El día viernes, para cerrar, ¿verdad?, concluir nuestra lección, aquí entendí más acerca para nuestros jóvenes, ¿verdad? Todos tenemos en nuestro hogar un joven, o conocimos o conocemos. Por ejemplo, dice que el estudiante dice que nos da facultades físicas, mentales y espirituales para preparar al estudiante para servir en este mundo y para su gozo superior, amplio en el mundo venidero, que es Cristo Jesús. Y podemos ver en Job 12:13. Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Y así por ende podemos, ¿verdad?, nosotros aconsejar a nuestros jóvenes que cuando están en las escuelas, están fuera, ¿verdad?, también igual, que no se dejen engañar. Y podemos ver también aquí en Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, ¿verdad? ¿Y quién los da? Cristo Jesús, ¿verdad? Y pues apegarnos a ello hoy en este tiempo, ¿verdad?, que ya está más difícil. Y bueno, hermanos, sí. Okay. Dice: Cristo es la luz que alumbra a todo hombre. Juan 1:9. Así como por Cristo tiene vida todo ser humano, así por su medio toda alma recibe algún rayo de luz divina. En todo corazón existe no solo el poder intelectual, sino también espiritual, una facultad de discernir lo justo, un deseo de ser bueno, pero contra estos principios lucha un poder antagónico. En la vida de todo hombre se manifiesta el resultado de haber comido del árbol del conocimiento del bien y el mal. Hay en nuestra naturaleza una inclinación hacia el mal, una fuerza que solos no podemos resistir. Necesitamos la ayuda divina para salir vencedores del pecado. Dios nos permita seguir en sus caminos y perseveremos en su palabra para no caer en las tentaciones del enemigo. Así es que, hermanos, sigamos en el camino del Señor, estudiando, orando y teniendo fe en Él, de que Él nos hará y nos sacará vencedores de este mundo a pesar de cualquier cosa que nos llegue a nuestras vidas.
hermanos, les agradecemos en esta mañana, todos los que estuvieron conectados, los que están aquí presentes, y les invito para que sigamos estudiando la palabra de Dios y de esa forma poder nutrirnos en nuestra vida espiritual y no estar en tentación